El continente americano, el continente en el que habitamos, con una gran diversidad de flora, fauna, condiciones ambientales y, por supuesto, una gran diversidad de grupos étnicos con sus propias creencias y tradiciones. Algunos de ellos conservan sus costumbres desde hace cientos de años. Otros, ya con los procesos de aculturamiento, formaron sociedades con nuevos usos, costumbres y creencias, sobre todo a raíz de la llegada de los europeos a nuestro continente hace 500 años. Pero, si estudios científicos han demostrado que el ser humano no es originario de nuestro continente, ¿cómo es que inició el poblamiento de América? En este video hablaremos de las principales teorías en torno al poblamiento de esta extensa franja de tierra que hoy en día congrega 35 países, entre ellos nuestro México. Para los encargados de estudiar la evolución humana dentro de la antropología física, existen evidencias de que los primeros pobladores de América procedían de Siberia, en el continente asiático. Esta teoría predominó al menos durante el siglo pasado y sostuvo que, hace aproximadamente 13.500 años, un pequeño grupo de seres humanos procedentes de Siberia ingresó al continente americano por el estrecho de Bering hacia Alaska, en el periodo en que bajó el nivel de las aguas durante la edad de hielo, y después marcharon hacia el sur a través de un corredor libre de hielo en lo que hoy conocemos como Canadá, hasta llegar al sur de Estados Unidos para constituir la cultura Clovis, considerada como la cultura indígena más antigua del continente y de la cual descienden todos los demás pueblos originarios de América. Según las pruebas científicas realizadas a los restos de esta civilización, esta cultura se ubica entre los años 11.500 y 10.900 a.C. A la fecha, se han localizado vestigios Clovis en diversas regiones de Estados Unidos y México. Existe un elemento que ha sido fundamental para relacionar el paso de la cultura Clovis por diversos puntos de América del Norte y es la llamada Punta de Clovis, la cual era una pieza tallada en piedra de forma muy fina y que, como una de sus características principales, es que ambas caras tenían una especie de canal que permitía asegurar el palo que la sostenía. Con dicho artefacto, cazaban a los mamuts de forma precisa, que era una especie que abundaba en aquellas zonas. Otra teoría en torno al poblamiento del continente es la llamada teoría australiana del antropólogo portugués António Mendes Correa, cuyo planteamiento se basa en una presumible corriente migratoria hacia América del Sur procedente de Australia y Tasmania, la cual atravesó las islas Auckland hasta la Antártida, aprovechando las condiciones climatológicas óptimas, asentándose así en Tierra del Fuego y la Patagonia. Todas las investigaciones parten de similitudes que se observan entre indígenas sudamericanos y australianos. Mendes Correa basa su sustento en tres tipos de semejanzas: las físicas, en cráneos y grupos sanguíneos; las lingüísticas, en al menos 93 palabras comunes; y por último, las semejanzas culturales como algunas armas, entre ellas el boomerang y las chozas en forma de colmena. Existen otras teorías acerca del poblamiento de América, pero carecen de rigor científico. Dichas teorías entran más en el terreno del mito y la especulación. Hubo quienes buscaron en la Biblia la explicación del hombre americano o el origen fenicio, que al ser un pueblo de navegantes habría llegado a costas americanas atravesando el mar Mediterráneo y cruzando el Atlántico. Pero estas y otras teorías carecen de sustento. Hablando específicamente de las primeras civilizaciones que se establecieron en lo que hoy conocemos como territorio mexicano, debemos mencionar la etapa lítica o prehistórica, el espacio más antiguo de nuestra historia. Se divide en 4 periodos: arqueolítico, cenolítico inferior, cenolítico superior y protoneolítico. El arqueolítico va del año 30.000 al 9.500 a.C. En él se comenzaron a utilizar diversas herramientas para la recolección de frutos y la caza de animales. Los grupos humanos durante esta época eran muy reducidos. Durante el Cenolítico inferior, del año 9500 al 7000 a.C., se produjo un cambio climático muy drástico y con él debieron cambiarse algunas costumbres y formas de organización.
Aparecieron las primeras puntas y se mejoraron notablemente las herramientas. La organización era de tamaño reducido y familiar, pero para la realización de determinadas actividades, estos grupos se unían entre sí. El Cenolítico Superior se ubica del año 7000 al 5000 a.C., debido a que las grandes especies como el mamut y el mastodonte ya se habían extinguido. La recolección fue básica para satisfacer parte de los requerimientos alimenticios que se complementaban con la caza de especies menores como conejos y venados. Por último, el periodo protoneolítico, el cual tuvo lugar del año 5000 al 2500 a.C. Aquí surge la agricultura y con ella la vida del hombre se volvió sedentaria. Las nuevas herramientas que aparecieron fueron el mortero para el procesado de alimentos, así como adornos corporales como los collares hechos de conchas, huesos y piedras. De forma general, estas son las principales teorías acerca de cómo fue posible la llegada del ser humano al continente americano y, en forma particular, la primera etapa de los primeros grupos que se asentaron en nuestro territorio. Son estos los primeros pasos de la gran historia de nuestro México.